Buenos días. Es para mí un gran placer y un gran honor presentar a Armando Uribe Arce en el marco de nuestras segundas jornadas de los foros de América Latina Sur, el tiempo del sujeto y los discursos de la época. Desgraciadamente, él no ha podido acompañarnos físicamente, sin embargo, ha tenido la gentileza de recibirnos en su departamento del Parque Forestal para cumplir con nuestra idea de que él pueda hablarnos, que él pueda transmitirnos en su elocución singular algo de las relaciones entre la poesía y el inconsciente. Es decir, él va a hablarnos sobre la poesía y la pasión del inconsciente. Para aquellos que no lo conocen, sobre todo nuestros invitados, amigos y colegas argentinos, Armando Uribe es jurista de formación, profesor de Derecho Penal, de Derecho Minero, ex profesor de la Universidad de la Sorbonne, donde desarrolló docencia durante muchos años, el derecho público y ciencias políticas, ex diplomático en Europa, Asia y América del Norte. Y lo que nos interesa particularmente es poeta, escritor y ensayista, con una larga trayectoria, una vasta producción artística, intelectual, que le valió el Premio Nacional de Literatura en el año 2004. Nuestro interés de presentarlos justamente en el día de hoy es a propósito de algo del orden de un acto de fe que uno puede percibir recorriendo sus textos, leyendo su poesía y su prosa, en el sentido de una creencia en el inconsciente, que para nosotros, psicoanalistas, es muy importante. De modo que esta articulación entre poesía e inconsciente puede, desde la poesía, desde la literatura, probablemente aportarnos algo que nuestra disciplina no logra alcanzar, un real que probablemente el psicoanálisis no logra aprehender. Otro interés, finalmente, es el hecho que Armando Uribe Arce es invitado el año 2000 en el contexto de la cita en la Universidad de la Sorbonne que se llamó Estados Generales del Psicoanálisis, dirigido en la época por René Mayor, y es uno de los dos no analistas junto a Jacques Derrida que tuvo el honor de participar en ese encuentro. Yo agradezco a Armando Uribe su deferencia y le dejo la palabra. Muchas gracias. Gracias. Se trata de hablar lo más inteligentemente posible, lo que no dice mucho, sobre poesía y pasión del inconsciente. Ahora quiero, antes de entrar en este asunto, hacer algunas observaciones no sobre quién soy yo, sino sobre cómo me he formado, para dejar plantadas las limitaciones que yo tengo para hablar de estas cosas. Es decir, yo en mi formación universitaria he sido jurista y lo sigo siendo. No he tenido formación en otras facultades o disciplinas, ni tampoco en psicología, ni en los cursos de psiquiatría de universidades en medicina. Y claro que lo que he sido siempre, desde que aprendí a leer, he sido un lector omnívoro, hasta el punto que en los últimos años, 10 años, 12 años, en que he estado ya jubilado de la Universidad de París I, la Sorbonne, la vieja Sorbonne en sus viejos edificios, desde entonces que fue el año 98, yo he podido desarrollar mis intereses de lector y de persona que toma notas de lo que lee, mucho más que en los 50 años anteriores, precisamente en campos que no
corresponden necesariamente a mi formación previa, que fue en Chile, en la Universidad de Chile, y también en la Universidad de Roma, donde hice cursos de posgrado, y la formación también se produjo en materias jurídicas y anexas y ciencia política, se produjo también en cursos universitarios que he hecho en Estados Unidos durante un cierto número de meses, en la Universidad de Michigan, y también en Italia, en la Universidad Italiana el año 73-74, y enseguida, como ya dije, en la vieja Sorbonne, como profesor titular. En los últimos años había sido asociado al comienzo. Ahora bien, mis limitaciones son las de quien no ha tenido una formación literaria. De hecho, yo no he querido tener formación universitaria en materia de letras, precisamente debido a mi vocación para escribir letras. Y yo siempre soy desconfiado de las formaciones estrictas, racionales precisamente, que son el centro de lo que se imparte en las universidades. Yo en materias que tienen que ver con escribir poesía en verso principalmente, en esas materias yo prefiero no ser una persona preparada y letrada y racionalmente formada. Yo prefiero precisamente con este conocimiento de lector que tengo desde la adolescencia, en realidad, algunas obras de Freud y algunos otros, yo prefiero darle crédito a aquello que proviene del inconsciente. Y darle menos crédito, pese a que uno termina por transformar lo que llega del inconsciente en conciencia racional y lógica. Sin embargo, yo soy partidario de estar a la escucha constante de lo inconsciente, cosa que uno hace, quiera o no quiera, durante todo el día en vigilia y sobre todo de noche si se sueña, y también en los sueños despiertos durante la vigilia. Esas fueron, el soñar despierto, la poesía y el soñar despierto fue el tema del único ensayo directamente referido a la poesía en la obra de Freud. Yo lo leí en inglés, porque desconozco el alemán, y puedo leer en inglés, en francés, en italiano, fuera de nuestra propia lengua. Ahora, ¿qué es lo que entiendo por pasión del inconsciente? Naturalmente es un título, un poco una etiqueta, y lo que quiero dar a entender con esta palabra pasión es lo siguiente. El inconsciente es receptáculos, en plural, de pulsiones. Digo en plural receptáculos porque la verdad es que no creo, según mis lecturas, según mi experiencia respecto de mi propio inconsciente personal y colectivo de los pueblos, del pueblo que pertenezco, no creo que el inconsciente esté ordenado y clasificado y jerarquizado en su interior por más esfuerzos que se hayan realizado para darle un sentido razonable, transmisible en palabras a lo que ocurre dentro del inconsciente. Y por eso que hablo de receptáculos en plural, de pulsiones, y agrego, creo que sin equivocarme demasiado, que desear, como ocurre con las pulsiones, sin alcanzar lo deseado, que es lo que ocurre, creo, en la vida terrenal de todos los seres humanos, bueno, eso es origen, el que no se pueda realizar lo deseado, es, a juicio mío, el origen principal de las pasiones. En ellas se da el combate, se representa en realidad el ambiguo contraste de Eros y de Tánatos, y para esto quiero incluso agregar, para expresar qué es lo que me interesa de esto de las pasiones y la pasión, quiero agregar que tiene el nombre en distintas lenguas, desde las traducciones distintas que hay del Nuevo Testamento, tiene el nombre de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el trámite último de su vida terrenal y su muerte,
proseguida, según los evangelios, de su resurrección al tercer día, de sepultado. Pues bien, esta pasión, en el caso de los evangelios, yo creo que, y el nombre se usa en mayúscula incluso, la pasión con mayúscula, siempre el caso de la de Jesucristo, creo que sirve muy bien para expresar esa situación que he llamado recién ambigua, de contraste, en apariencia por lo menos, no en el inconsciente, entre lo eros y lo tánatos. Es decir, están, en el caso de Jesucristo, la pasión es para que exprese el amor y sin embargo se produce a través de la muerte. Bueno, no quiero seguir dando detalles sobre qué es lo que entiendo por pasiones en este caso. Enseguida, por poesía, sería largo tratar de definirla, y hay toda clase de distintas descripciones de lo que es la poesía, pero estoy pensando sobre todo, la poesía se puede producir cuando se expresa y se transmite, se puede producir oralmente o por escrito, y también se puede manifestar la poesía más o menos en secreto o de forma colectiva, individualmente o colectivamente. Y pueden hacerse una cantidad de otras observaciones sobre en qué consistiría la poesía. Pero lo que sí es claro para mí, y creo que para la mayor parte de quienes han escrito sobre esto, es que en la poesía en verso, y señalo que también puede haber poesía en la prosa, las tramas pueden significar situaciones poéticas. No voy a entrar en eso específicamente porque me estoy refiriendo a la poesía en verso, sea oral, sea escrita. Y principalmente a la escrita por razones que van a ser claras en el curso de estas palabras. Yo opino que en el inconsciente reside la poesía en su origen. Por eso que creo que en todos los seres humanos, dotados cada uno de inconsciente y en colectividad de un inconsciente colectivo, en cada uno y todos los seres humanos hay poesía en su inconsciente mismo. Y esta se puede manifestar, ya no solamente oralmente, con palabras o por escrito, sino que se puede manifestar también con gestos, con conductas, con posiciones que se tomen frente a hechos de la vida real, de las más diversas maneras que no necesariamente exigen palabras ni orales ni escritas. Yo creo que en los seres humanos el hecho y acto del nacimiento, con todo lo que puede haber precisamente de traumático en el momento del parto, bueno, pero sobre todo con la experiencia que tiene el recién nacido desde el primer día de vida en este mundo, lo que ocurre en él y respecto de él, de a quienes lo rodean, empezando por la madre de la cual proviene, pero también los demás miembros de la familia o conocidos, lo que sea, gente que rodea al niño recién nacido. Uno puede imaginárselo porque lo ha visto alguna vez, creo que en la mayor parte de los casos. Y ese es un momento, o hay en esa situación, momentos de plena poesía, a juicio mío, que incluso puede manifestarse por exclamaciones orales, sea de mujeres u hombres, o adolescentes o jóvenes, lo que sea, incluyendo la madre sobre todo, pero también se expresa de maneras gestuales, tomando al niño, también mirándolo, que es un gesto que hacen la anatomía de los ojos, tocándolo. Bueno, en el caso de la madre, los más cercanos, bueno, abrazando al niño, tomándolo en brazos. Bueno, yo creo que en todo eso hay objetivamente poesía. Además, creo que se pueden, las manifestaciones orales que se producen en esos casos, pueden ser escritas incluso, aunque sean solo lo que emana del niño recién nacido, aunque sean solo gruñidos, pero los gruñidos también
pueden adquirir forma de letras o de combinaciones de letras. Los gruñidos se llaman así porque en general la G y la R, gr, es una de las manifestaciones del gruñido. Y eso se puede escribir, la G y la R. Bueno, o con otras palabras que van derivando de estos sonidos. Ahora creo que en ese hecho por el cual pasamos todos los seres humanos, sin excepción, hay poesía, objetivamente. Que puede o no puede, en general no ocurre, pero puede ocurrir, que sea incluso transcrito esto, con las exclamaciones verbales que emanan de la madre o del padre o de los parientes o los niños que están alrededor, quien sea. Puede incluso tomar forma escrita. En general no ocurre así, pero puede. Ahora, no es por casualidad que entre las manifestaciones de poesía iniciales y de las más antiguas en el género humano estén las canciones de cuna, que pueden ser incluso solo onomatopéyicas, quiero decir, sonidos que forman sílabas pero que no tienen sentido de palabra. Bueno, y también, por cierto, las canciones pueden contener palabras y contener lo que la métrica llama rimas, aliteraciones u otras formas. Aliteraciones son las repeticiones principalmente de las consonantes en el curso de una línea o una estrofa. Se repiten varias veces una letra más que otras. Bueno, tampoco he hecho estudios literarios yo como para saber las denominaciones de la lingüística, se los observo. De modo que mis referencias a esto van a ser bastante superficiales, y lo están siendo. Ahora, en otros hechos de la vida, los hechos críticos de la vida, crítico es nacer, pero sucesivamente los hay en gran número desde la niñez, durante la niñez, con el paso luego de la pubertad a la adolescencia y en otras edades, hasta llegar al caso de la vejez. A ese propósito yo sostengo, está un poco apartado de mi tema, pero en fin, yo sostengo y he sostenido, incluso por escrito, que es erróneo creer que la vejez trae consigo la sabiduría. Lo que ocurre entre los seres humanos, nos ocurre a cada uno y a todos, es que tenemos o podemos observar la sabiduría de la niñez, en algunos casos, no necesariamente en todos, por cierto. O hay la sabiduría del adolescente, o hay la sabiduría del joven y del adulto, y del maduro y del viejo. Cuando la hay, no necesariamente la categoría de años que se han vivido lleva a la sabiduría, pero puede existir sabiduría en cualquiera de esas situaciones. Ahora, cuando digo sabiduría, recién ahora, puedo agregar que si se reemplaza la palabra sabiduría por poesía en lo que acabo de explicar, tal vez yo mismo estaría de acuerdo. Es primera vez que lo hago, pero creo que estaría de acuerdo. Ahora bien, en las crisis más tremendas de los seres humanos, de amor, de enamoramiento, cuando se produce, según Freud, en el enamoramiento una psicosis transitoria, bueno, en situaciones de muerte de otras personas y finalmente en la situación de muerte de la propia persona que habla, pues bien, en todas esas circunstancias yo creo que también se da la poesía. Puede darse con mayor intensidad o con menor intensidad. Repito que esto no es necesariamente solo la poesía expresada en palabras que pueden ser escritas. Esto puede manifestarse con otras conductas, hábitos, maneras de ser, maneras de moverse en el mundo, maneras de mirar, etcétera, etcétera, del cuerpo de cada uno de los seres humanos y, por cierto, de su espíritu. Bueno, yo creo que para nadie es ajeno, puesto que todos vamos a morir, la circunstancia de que la muerte, para el que muere y a veces para otros que están alrededor, la muerte es un acto de una profundidad que asume de nuevo formas de poesía. Todos los rituales alrededor de la muerte, que los hay en gran número y según las distintas culturas y civilizaciones
en formas diversas, pero relacionadas, todas esas liturgias del morir y del estar muerto, recién o hace poco, todo ello también va acompañado, tal cual describí respecto del nacimiento, acompañado de expresiones que, repito, no son necesariamente de palabras, pero pueden serlo de palabras, del que muere en el momento de morir, en el momento de la agonía máxima, que va a llevar a la muerte, también manifiesta palabras. Y hay personas que se interesan particularmente en libros escritos sobre últimas palabras de distintas personas. Bueno, entiendo que acaba de salir uno, ya no sé si lo he leído aquí en periódico chileno o en todo caso conozco libros en otras lenguas, en francés y en inglés, sobre esto de las últimas palabras de las más diversas personas. Enseguida quienes están alrededor también, en la queja, en la lamentación por la muerte de otro, ahí también se manifiesta la poesía e incluso toma formas de palabras, y la verdad es que hay un género de la poesía en verso que se llama elegía y que se refiere precisamente a la muerte y a las lamentaciones respecto de la muerte. Así como hay las canciones de cuna, dije, y hay también las canciones, fueron en algunas épocas muy comunes, muy necesarias, las canciones llamadas epitalamios, a propósito del amor que se transforma en matrimonio. Bueno, es un canto, un elogio a ese amor que toma la forma de la conjunción de la carne de hombre y mujer, y por cierto de sus espíritus. Hay en esa forma cantos de cuna, epitalamios, de matrimonio, elegías de muerte, y hay varios otros subgéneros, hay una referencia a hechos por los cuales pasamos, diría, todos los seres humanos, sin excepción. Hechos del hecho de nacer, el hecho de amar, el hecho de morir. Y en todos ellos, de una manera u otra, se expresa la poesía. Entonces, quiero llegar rápido a la conclusión, porque esta es una presentación del título que tiene mi intervención en este coloquio. Creo yo que en el inconsciente, como dije, reside la poesía en su origen y que, y este es el último dato que doy, porque va a servir para el contenido central de mi participación de hoy, cosas que yo hice intervenir en un libro que fue publicado aquí en Santiago. Estoy buscando la fecha exacta, pero no la encuentro, de la publicación. Sí, el año 2001, y que contiene 2 ensayos. Este libro se llama El fantasma de la sinrazón, que es el primer ensayo, y El secreto de la poesía. Y está ahí, si se quiere observar. Bueno, en el ensayo que se llama El secreto de la poesía, que deriva por lo demás del primer ensayo, que se refiere al fantasma en el sentido del fantasma del inconsciente, bueno, y la sinrazón en el sentido de lo irracional, bueno, y enseguida se llama El secreto de la poesía, pero hay una nota que dice, con razón, que en realidad pudo haberse llamado, o tal vez debió haberse llamado, la poesía y el inconsciente, porque a eso se refiere este ensayo, y yo creo que contiene lo que yo he podido pensar a fondo durante mi vida, sobre todo en el periodo de 1 año y medio que me costó escribir, pensar y escribir este libro y buscar la fuente, contiene todo lo que yo hasta el momento puedo decir sobre estas relaciones de poesía y el inconsciente. Ahora, no quiero pasar a leer página por página este ensayo, que tiene 50 páginas, es demasiado largo, pero quiero expresar algunas de las cosas, ahora tomando como base el libro publicado, algunas de las cosas que me interesan en estas relaciones de poesía e inconsciente. Dije delante
que Freud tiene un ensayo importante titulado en castellano La relación del poeta con el soñar despierto, ensayo de 1908. Bueno, empieza diciendo en ese ensayo, si les preguntamos a los propios poetas, no nos dan explicación sobre la materia, es decir, la relación entre poesía e inconsciente. Y yo comento esto diciendo que es erróneo esta frase de Freud, porque en nuestra cultura, y quiero referirme no solo, en fin, a la lengua castellana o las lenguas llamadas modernas, europeas de origen, sino quiero referirme también a los orígenes culturales de lo que vivimos hasta el día de hoy, que son Grecia y Roma. Bueno, ya en Grecia, en nuestra cultura, hay un primer ensayo atribuido a Platón, se llama del pseudo-Platón, porque no hay certidumbre de que sea de él, pero aparecen los personajes de sus ensayos en general. Aparece Sócrates, por ejemplo, y el propio Platón. Bueno, y ahí se encuentran explicaciones que tal vez son no satisfactorias para quienes no son poetas, pero que sí satisfacen al que lo ha sido o se interesa mucho por la poesía en verso. Resulta que es el ensayo Ión, y ahí Platón dice frases como la siguiente. Es del siglo V a.C., por cierto, este ensayo de todos modos. Dice, todos los poetas épicos, de los buenos poetas hablo, producen sus hermosísimos poemas no como efecto de un arte que poseen, sino por ser ellos mismos inspirados o poseídos por un dios. Y otro tanto le ocurre a los buenos poetas líricos. Los poetas líricos no disfrutan del pleno dominio de su razón cuando componen sus hermosísimos versos. Y continúa el Ión de Platón, porque cosa alada, ligera, sagrada es ser poeta, y ninguno está en disposición de crear antes de haber sido inspirado por un Dios, de estar fuera de sí y de no contar ya con su razón, pues mientras conserve esta facultad, todo ser humano es incapaz de poetizar y de proferir oráculos. No son ellos, los poetas y profetas, quienes dicen cosas tan maravillosas, ya que están fuera de su razón, sino la divinidad misma que habla por su mediación para hacerse oír de nosotros. Yo quiero observar que la palabra inconsciente, con el sentido que se le da en el psicoanálisis, o los sentidos, desde Freud, Jung, y enseguida hasta ahora, es una palabra indispensable en los distintos lenguajes que se hablan en nuestra época, pero que referencias al inconsciente, a lo inconsciente, las ha habido desde que existe la capacidad de expresarse, y hay constancia de eso desde que existe la capacidad de escribir, hace 5.500 años más o menos, en fin, tal vez me equivoque en los números. La palabra Dios, con D minúscula por lo demás, usada en el diálogo Ión, está usada de tal manera que, a juicio mío, de persona que practica la poesía en verso, puede reemplazarse por inconsciente y llega a ser un antecedente directo y completo y complejo del ensayo de Freud, que dijo que no creía que hubiese ningún ensayo, explicaciones.
sobre esta relación de poesía e inconsciente, sin embargo las hay, como dije, desde la antigüedad griega. Y sucesivamente, porque en el libro se van explicando las distintas manifestaciones de lo inconsciente en la poesía, en boca y escrito por distintos poetas, los poetas más diversos, saltándose siglos, por cierto, y milenios. Bueno, Milton, Shelley. Shelley escribió un libro que se llama, libro pequeño, que se llama Una defensa de la poesía, de 1821. Y ahí cita a Milton, Shelley, y dice que la musa le ha dictado la canción no premeditada. La frase no premeditada está precisamente aquello que no es consciente y racional y lógico, y por lo tanto proviene del inconsciente. Enseguida recuerda a Tasso, poeta también del siglo XVII, italiano, que escribió literalmente: no merecen el nombre de creador sino Dios y el poeta. Y más allá va Shelley, del propio Ión, y dice: la poesía, como ha sido dicho, difiere en este respecto de la lógica, en que no está sujeta al control de los poderes activos de la mente, y que en su origen y recurrencia no tienen conexión necesaria con la conciencia o la voluntad. Fíjense bien que dice que la poesía no tiene conexión necesaria con la conciencia o la voluntad. Bueno, eso expresa claramente que se está refiriendo a lo que luego tomó el nombre de inconsciente. Bueno, ¿de dónde viene esto? Se produce ahí la pregunta que ha tratado de ser contestada por los más diversos poetas del siglo XIX y XX. A principios del siglo XIX hay un gran poeta inglés, Coleridge, que explica en prosa el sentido de un poema famoso de él, breve, inconcluso, que se llama Kublai Khan. Y lo que ocurrió con ese poema es que lo escribió Coleridge al despertar de un sueño prolongado, y en el sueño había recogido palabras que fue capaz de escribir. No son muchas palabras, son relativamente pocas líneas, que describían este palacio de Kublai Khan, que era un emperador de fantasía, imaginado, de las regiones de China y Asia. Bueno, Edgar Allan Poe también habla en el mismo sentido de la existencia de algo que no es la razón y la conciencia, ni la lógica, en la poesía. Bueno, dice Poe, por ejemplo: mi fe en el poder de las palabras es tan entera que algunos días he creído posible darles cuerpo hasta la evanescencia de las intuiciones que trato de describir. Paul Valéry, poeta francés del siglo XX, que también tradujo estos comentarios de Edgar Allan Poe, afirma lo siguiente: Poe sostiene que al encontrarse en ese punto crítico, donde la conciencia goza de las ventajas combinadas de la vigilia y el sueño, él obtiene percepciones. Bueno, y aperçu, dice en francés, percepciones de un mundo tercero cuyo número de dimensiones sensoriales es extraordinariamente más grande que el de nuestro dominio normal. Y entonces contrasta la conciencia normal, así habla él, a lo que no lo es, y reconoce aquello que no es normalmente consciente, es decir, lo inconsciente. Podría seguir y seguir, y tengo referencias a T.S. Eliot, a Ezra Pound, referencias a distintos poetas de los años 30, 40, 50, bueno, incluso un pequeño poema curioso de Paul Valéry, que es en francés en general un poeta sumamente racional en la lengua francesa, pero tiene un poema
a propósito justamente de esos comentarios que acabo de mencionar sobre lo inconsciente, un poema de pocas líneas que dice lo siguiente: en el poeta la oreja habla, la boca escucha, es la inteligencia, la vigilia que hace nacer y sueña, es el sueño el que ve claro, es la imagen y el fantasma que miran, es la carencia y la laguna que crean. Y ahí termina. Bueno, hablo de Rilke, no voy a entrar en más detalle, salvo de quienes han examinado el asunto post-Freud, por cierto, en el siglo XX, el asunto de la relación entre poesía y inconsciente. Y ahí yo creo que hay unos pocos importantes psicoanalistas que se han referido a esto en profundidad. Yo repito que en el caso del ensayo de Freud, que es mencionado varias veces, incluso no da ejemplos de textos de poesía. Incluso dice que va a elegir una trama medio novelesca que elige y repite en su ensayo, no de la mejor poesía, según consenso o opinión general, sino algo más común, dice, común y corriente, la verdad, y bastante banal el caso que propone él. No voy a referirme ni a resumirlo, pero naturalmente es un caso de complejo de Edipo y en trama que la verdad es que es trama como de teleserie, que no las había en la época en que Freud escribió esto, en 1908. Bueno, pero son autores que, como discípulos de Freud, Grodek, Ferenczi, Karl Abraham y María Bonaparte, han todos ellos hecho uso, como también lo hizo en abundancia el propio Freud, hecho uso de referencias a poesía y a literatura, a obras literarias, en sus ensayos psicoanalíticos, en sus tratados incluso. Bueno, y Freud dice en algún momento, no sé si voy a encontrar esa cita que me parece extraordinaria, pero por cierto, dado cómo funciona el inconsciente, no lo voy a encontrar. Bueno, dice que en realidad los poetas, dice Freud, han llegado a conocer el inconsciente antes y más fácilmente, dice, que los psicoanalistas, él mismo y sus discípulos. No son las palabras literarias, repito, pero lo siento porque en realidad es una cita importante, pero no la tengo marcada. Y yo creo que se equivoca de nuevo Freud en ese ensayo. No estaba en un buen día, yo creo, cuando lo escribió, porque dice que los poetas han llegado más fácilmente. Ojo, pues, ¿cómo se va a estar pronunciando el escritor Freud, psicoanalista, médico, sobre lo que significa para un poeta escribir lo que escribe? Sobre el esfuerzo que esto significa. No es contabilizable. No hay un cálculo de minutos, de horas o de gramos que se pierden cuando se escribe, cuando se lo tiene en la cabeza, incluso antes de escribirlo, cuando se lo vuelve a mirar para corregir. Decir que es más fácil el caso de los poetas, yo creo que es ignorar por completo en qué consiste el escribir poesía. Porque lo dice por lo demás respecto de grandes autores que él cita, ya como grandes autores, en distintos ensayos, no en el que estoy hablando, como Shakespeare o varios otros. Hay las famosas historias, no escrita por Freud por lo demás, referencias en cartas hay, de la visita que le hizo Rainer Maria Rilke a Freud por sugerencia de la que había sido amante de Rilke, Lou Andreas Salomé, que había hecho amistad a su vez con Freud y era discípulo de él, y hizo la conexión y Rilke visitó a Freud. Pero
finalmente Rilke no se sometió a psicoanálisis, a tratamiento psicoanalítico con Freud mismo ni con nadie más. Bueno, y hasta donde se puede saber de ese episodio, la verdad es que temió Freud, dicen, que se podía agotar su capacidad de poeta con un tratamiento analítico, porque después de todo, para un lego como soy yo, el tratamiento del psicoanálisis hace que el paciente pueda transformar en expresiones conscientes, gramaticales incluso, frases, tiradas, sus conflictos psicológicos en el inconsciente. Y por lo tanto es un trabajo, el de paciente, un trabajo que supone, no digo eliminar ni disminuir la fuerza de lo que está en el inconsciente, pero significa reducirlo a aquello que soporta la conciencia racional. En cambio el poeta, y ahí está el gran esfuerzo por lo demás del poeta, de cualquier poeta que se lo sea verdaderamente, tiene que soportar la presencia de lo inconsciente antes de transformarse en palabras que también van a tener una gramática, pese a que hay ensayos en poesía de hacer poesía sin gramática, nonsense llaman en inglés, poesía sin sentido. Bueno, y ha habido ensayos, pero han fracasado, en mi opinión, los que se han hecho, salvo un gran poeta en prosa en general del siglo XIX, que es Lewis Carroll, que escribió esos versos de poesía con palabras inventadas por él y con una maestría que es suprema hasta el día de hoy, si uno lo lee. Pero en general las escuelas letristas, lo que trataron de realizar los Dada, al hacer poesía sin palabras que tengan sentido, sin sílabas que correspondan a la verdad, a la realidad de los diccionarios, fracasó, en mi opinión no tiene valor eso escrito de esa manera, y también hubo una escuela letrista, por llamarla así, en Brasil y en Alemania, en los años 1960 y tantos, más o menos, del situacionismo, pues bien, pero tampoco llegaron a ninguna expresión de poesía que valga como poesía. Bueno, ya han pasado 40 años, 60 años casi, 50 años, para estos últimos ensayos. Bueno, tiene que tratarse de un grandísimo poeta, como fue Lewis Carroll, para poderlo hacer de manera que contengan poesía esas palabras deformadas. Bueno, la capacidad es justamente una capacidad que tuvo Lewis Carroll porque le venía del inconsciente, porque dejó campo abierto al inconsciente, mucho más que lo que es común en los versos de nonsense, de sinsentido, que escribió. Bueno, todo ese esfuerzo, repito, de los poetas para permitir que lo inconsciente se vierta a través de ello en poesía y en verso, es un tremendo esfuerzo que creo yo que compromete en profundidad la psique del poeta y también lo somático, el cuerpo. En realidad, escribir poesía sería una situación psicosomática, con un esfuerzo que no tiene parangón necesario en otras actividades o disciplinas. Bueno, pese a que Freud decía que con mucha facilidad lo hacía. No. Bueno, hay dos principales autores psicoanalistas de profundizar en esta relación de poesía e inconsciente. Jung también hace numerosas utilizaciones de la literatura y la poesía como tal en sus ensayos y libros. Lo hace también Lacan
al cual me voy a referir en un momento más, pero los principales que han escrito obras directamente referidas a la relación de poesía e inconsciente son dos, en mi conocimiento. Y una cronológicamente es anterior porque escribió en 1938 la psicoanalista inglesa, de escuela inglesa, la gran escuela de los años 30 en Londres, de psicoanalistas. Al final se produjo la llegada de Freud con la Segunda Guerra Mundial y de su hija, Ana Freud, que siguió viviendo por lo demás en la misma casa donde finalmente murió Freud, y casa que yo pude visitar porque se ha transformado ahora en un museo, y que es bastante impresionante. Bueno, esa presencia última del último tiempo de los años 30, 39, 40, en Londres, bueno, permitía que hubiese publicaciones como esta de 1938, de Ella Sharpe. Ella se escribe en castellano Sharpe, con S. Pues bien, ella hizo una relación directa entre la poesía en verso y el inconsciente, a la cual me voy a referir en pocos minutos más. El otro que hizo esa relación y el estudio equivalente a fondo es un psicoanalista que vivió en Francia y escribió en francés. No sé cuál es el origen de su apellido, pero es el mismo apellido del discípulo directo de Freud, que era Karl Abraham. Este psicoanalista, que murió hace unos 10, 12 años, se llama Nicolás Abraham, y escribió un libro que se llama Ritmos, en que son las relaciones precisamente, ese es el subtítulo, de relaciones entre poesía e inconsciente, y en que llega a conclusiones a que también me voy a referir cuando vaya terminando esta exposición. Ella Sharpe, en un ensayo que declaro fundamental y de lo más interesante y profundo que se ha dicho sobre las relaciones de poesía e inconsciente, sostuvo en el año 38 que los rasgos o aspectos que han podido ser conocidos en esa época en que escribió, hasta ahora, además, ello se ha multiplicado, de los sueños, suponen procedimientos directamente expresados en la retórica y en la métrica, en la poesía en verso. Y va detallando, esto es más bien para leído que para oído en voz alta, como estoy ahora hablando, da ejemplos de poesía que corresponden a los mecanismos del sueño en el inconsciente. Comienza Ella Sharpe con una observación decisiva sobre las propias reglas de la poética y la métrica retórica. Las leyes del lenguaje poético, dice, pueden ser consideradas como el producto de una muy estrecha colaboración entre la actividad preconsciente y la actividad inconsciente. Las leyes del lenguaje poético que los críticos han establecido a partir de la gran poesía y las leyes de la formación del sueño descubiertas por Freud provienen de las mismas fuentes inconscientes y tienen en común numerosos mecanismos. 20 años más tarde, el propio Lacan mencionando en esto como predecesor a Ferdinand de Saussure, el gran lingüista suizo, habla de las figuras de estilo o tropos del lenguaje y da ejemplos de poesía para probarlo. La estructura del lenguaje, dice, que la experiencia psicoanalítica descubre en el inconsciente, corresponde a la que
se manifiesta en la poesía. Esto es en los escritos primero de Lacan, la instancia de la letra en el inconsciente. Bueno, Lacan se refiere a dos términos que son términos de la retórica y de la métrica literaria. El término metonimia y metáfora. Ella Sharp va más lejos porque fija su atención en 4 o más procedimientos de la retórica y el lenguaje poético, y los clasifica así. Primero, la comparación entre una cosa y otra. Segundo, la metonimia, que es tomar una parte por lo entero. La sinócdoque, que es tomar aquí, en realidad, una parte por lo entero. Están las expresiones latinas, y yo por ignorancia no conozco el latín y por eso me equivoco. Tomar el todo como si fuera una parte. La metáfora, que es aplicar a una cosa una palabra que pertenece a algo distinto. Eso se ha entendido así desde Aristóteles, por lo demás. Bueno, y por último, los distintos tipos de metáforas, especialmente las metáforas implícitas. Todas estas son reglas que se aplican al lenguaje, incluso al lenguaje usual en la vida corriente de cada persona que de una manera u otra usa todas estas formas de lenguaje que acabo de leer como procedimientos que se acercan, o en algunos casos son los mismos que los del sueño, o sea, los procedimientos del inconsciente. Aquí se puede decir, observo yo en este ensayo, dar incontables ejemplos de poemas que presentan estas figuras del lenguaje. Basta señalar, digo, que casi no hay, en nuestra experiencia, poemas en verso que no contengan una o varias de esas figuras de la lengua. La poesía es el lenguaje poético conforme a sus reglas, aun si el poeta, sobre todo en los últimos 50 años, no sabe designar sus leyes por el nombre gramatical o lingüístico de la teoría, comprendiendo ciertamente la poesía en verso libre. Bueno, no voy a latear con estas cosas de cocinería literaria, después de todo, en mi experiencia, pero sí quiero decir que así como Ella Sharp hace en profundidad y en forma completamente convincente las relaciones entre los mecanismos del sueño, desde tal cual han sido expuestos desde Freud hasta ahora, más allá del año 38 en que escribió este ensayo. Y así como Nicolás Abraham, en su libro Ritmos, que es de los años 1980, hacia el fin, poco antes de morir, lo que realiza ahí Abraham es entender que los ritmos, cosa que es una forma conocida de la poesía y de las artes en general, también en la música y también de distintas maneras se producen ritmos. Bueno, y que los ritmos de la poesía, sostiene él en un libro que se llama así, con ese título, son la correspondencia directa de los ritmos que llevaría el inconsciente en su actividad interna y tal como se puede manifestar a través de la exposición de lo inconsciente en el lenguaje común, es decir, en el lenguaje, lo llamo yo, el lenguaje con gramática. A ese objeto voy a decir una última cosa que seguramente me valdría críticas o gruñidos si estuviera hablando yo físicamente frente a ustedes. La verdad es que yo creo que en el tratamiento psicoanalítico, cualesquiera que sea la escuela, lacaniana o junguiana o freudiana u otra, el hecho de que en la asociación libre de palabras, que años después de la exposición, décadas después de la exposición hecha por Freud y también por Jung sobre
la manifestación libre de palabra. Llegó eso a la literatura a través de los surrealistas Breton y Suppot, en el año 1922, en que ellos descubrieron, pero en realidad era una manifestación de la asociación libre de palabra, freudiana y junguiana. Descubrieron que el traspaso de esto a escribir, y escribir poesía específicamente, bueno, se llamaría, y así ha sido llamado en realidad desde ese año hasta ahora, escritura automática. Pues bien, me salto estos precedentes, bastante pedantes, para observar lo siguiente. En la asociación libre hay, por libre que sea, una exigencia que predomina en el tratamiento psicoanalítico, predomina en la mayor parte de los pacientes y casi todo el tiempo. Hay excepciones, por cierto, lapsos en que esto no se produce. Y es que el paciente se expresa gramaticalmente. Y la gramática es un procedimiento eminentemente racional y lógico. Y por lo tanto, por libre que sea la asociación libre, hay elementos de racionalidad impuestos en general a los géneros humanos según las distintas lenguas que hablan las comunidades del caso y que han hablado desde el pasado y siguen hablando con grandes variedades, pese a que desgraciadamente nuestra supuesta modernización está terminando con una cantidad de lenguas que están desapareciendo año tras año entre los numerosísimas, miles existentes, y en nuestro propio país sabemos hasta qué punto han muerto lenguas en el extremo sur de las comunidades indígenas que vivieron ahí y que han ido muriendo y de las cuales algunas ya no quedan ninguna persona viva. Bueno, quiero terminar con esto que puede desagradarles, de que hay el cerrojo de la gramática en general en los tratamientos psicoanalíticos de asociación libre, porque reconozco que es antipático y tal vez también, como en todo el resto de lo que he dicho, me he equivocado hasta el momento último que es ahora. Muchas gracias.